Buenas noches. Hoy tenemos un tema diferente. Hoy vamos a platicar de la tradición y la opción por los pobres. Y está con nosotros el profesor Ángel Iván Alcalá Gómez. Es la primera vez que está aquí con nosotros. Y les voy a platicar un poquito de él. Él tiene estudios en filosofía en el Seminario Mayor de Guadalajara. También tiene estudios en administración de empresas en la UNIVA. Él es presidente de la Asociación de Exalumnos del Seminario de Guadalajara, AYERE AC. Es maestro de la Dimensión Social en el Instituto de Formación para Laicos. Coordinador y maestro de la Dimensión Pastoral del Instituto de Formación para Laicos. Charlista en talleres de participación ciudadana y doctrina social en grupos o movimientos de la Diócesis de Guadalajara. Secretario general del Frente Nacional por la Familia Jalisco y asesor del Movimiento Cívico Jóvenes al Frente. Actualmente es socio fundador de la agencia de viajes Cristero Tours del 2017 hasta la actualidad. Le damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es que estoy muy chaparrito y luego eso me tapa, no ven los ojos nomás. Bueno, como decía Carlos, nos toca a veces estar como en varios frentes. Yo conozco la fraternidad por ahí del año 2016 a la fecha. Por un mensajito del padre Ginan, 2017, 16-17 por ahí, un mensajito que me quería conocer por un tema de los cristeros, a mí y a Arnold, y en ese tiempo platicamos con él y empezamos ya a hacer ahí algunas cosas de los cristeros con el padre Ginan. Nos tocó llevar a los primeros, algunos seminaristas que venían de verano, en este mes de julio y agosto que venían, pasarlos o pasearlos ahí por las rutas cristeras, llevarlos a conocer otros lugares. De aquel tiempo pues nos iba muy bien, me refiero a gestionar todo, las misas y todo, y de un tiempo para acá se complicaron las cosas, pero bueno, siempre lo hacemos con mucha emoción, caridad, con buena amistad con el padre Jesús Valenzuela, padre Martín Rangel, que nos la llevamos. Acabamos de traer un grupo en Estados Unidos para estarlos aquí moviendo, un grupo de laicos de ahí de Phoenix, que estuvimos con ellos, entre otras cosas. Bueno, convivir con la fraternidad y los seminaristas a mí me han dado como una perspectiva diferente de lo que es mi fe. Sí, es como mi fe se puede expresar de diferentes maneras y entender también no solo la amistad, sino también la parte de la celebración litúrgica, conocer un poco más, profundizar y enamorarme más del sacramento, ¿no? De la Eucaristía, y convencerme más. Estuve en el Seminario de Guadalajara hasta terminar la Facultad de Filosofía, aquí en el Seminario Mayor en Chapalita. De ahí me retiré ya hace poquitos años, 2003, o sea, hace 20 años, ya que me retiré del Seminario Mayor. Y ahorita estamos con un proyecto de exalumnos del Seminario de Guadalajara, donde estamos tratando de captar a todos los que fueron seminaristas, preparatoria, filosofía, teología, y que salieron del seminario para crear fuentes de empleo, bolsa de trabajo, prestación de servicios, y en el cual me toca en estos 3 años presidir a mí la asociación. Sí, me toca estar al frente, junto con el obispo Eduardo Muñoz y en colaboración con el obispo Gilberto Polino también, en algunas ocasiones ahí. Y la labor cívica, pues en el frente, como decía Carilu, en el Frente Nacional por la Familia. Ahí estamos prestando el servicio en la Secretaría General también y bueno, tratando de entender nuestra labor cívica. Bueno, ahí me invitó el padre Javier. Tuve la posibilidad de platicar con él ya hace el año pasado, bueno, cuando recién llegaba él. Platiqué con él en enero, me acuerdo también profundamente, en enero de este año. De hecho, nos tocó ir por unos seminaristas que llegaban a Ciudad de México, y en el viaje de aquí a México platicamos muchas cosas y me dijo: alguna vez te quiero invitar para una formación en doctrina social de la iglesia. Le digo, bueno, podemos dar algunas pautas, pater, y podemos de ahí enriquecernos un poco más y ya después, si lo desean, profundizar. Estoy tomando, o por iniciar, perdón, la maestría en doctrina social de la iglesia. Sí, por la Universidad de Salamanca, en España. Bueno, es virtual, no voy a ir hasta allá, pero de forma virtual, la maestría en doctrina social para profundizar más en el tema social. Bueno, es parte de lo que hacemos, y si de algo que comentemos o que yo pueda ayudarles o servirles y ustedes ahora sí que puedan consultar o preguntar, pues estoy abierto también a lo que se necesite, lo que podamos apoyar, pues crecer juntos y apoyarnos. Bueno,
Nomás presentar, perdón, el instituto. Este instituto, perdón, aquí. Este instituto es un instituto de formación para laicos que se fundó también por ahí del año 2005, 2015, perdón, aquí en Guadalajara, y nace de una iniciativa de los laicos, del movimiento, bueno, del área de organismos laicales de la diócesis. Y en esa área de organismos laicales de la diócesis, el cual era el asesor directo, el obispo Trino, él era el que asesoraba a los organismos laicales, nos insistió en formar un instituto de formación para los laicos de la diócesis. Y en aquellos años inició la inquietud 2012-2013 y lo vimos realizado en el 2015. Y ahí me invitaron a colaborar en la dimensión social y en la dimensión pastoral. Son 4 dimensiones que este instituto atiende: humana, espiritual, social y pastoral. Y es un diplomado de 3 años, lo avala la UNIVA. La UNIVA da un certificado de este diplomado. Y bueno, que tenemos sede en la Acción Católica, que está aquí por la Avenida La Paz y Enrique desde Argentina, creo que sea. Ahí está la sede del instituto. Y ahí esa formación la tenemos con los laicos que quieran formarse o prepararse en la diócesis. Sí, ahorita el señor cardenal nos acaba de pedir insistentemente pues ir a más parroquias para que vayan al instituto a formarse o formar más laicos. Bueno, yo colaboro ahí, por eso aquello del logo, ¿no? De la imagen. El padre Javier me decía, bueno, Iván, ¿podemos hablar? Bueno, me pueden decir Iván, así es como me conocen aquí en la fraternidad. Me llamo Ángel Iván, pero la mayoría me dice Iván. Mi familia me dice Ángel, y acá en la fraternidad, en el frente donde ando, me dicen Iván. Entonces, yo creo que es mejor que me ubiquen como Iván. Y el padre Javier me insistía que les hablara de este tema. La fe tiene una dimensión social. O sea, yo sé que han profundizado ya algunos lunes, me parece que tienen sus charlas de formación. El padre me platicó algunas cosas, me pidió que hablara de otras, me dice, oye, ¿puedes insistir en esto? Bueno, yo insisto en eso, pater, y creo que nos podemos enriquecer, pero me dijo, hay que profundizar en la importancia de saber ustedes y yo como laicos que nuestra fe tiene una dimensión social. Yo les hago una pregunta. Según las estadísticas del INEGI o datos oficiales, ¿cuál es el país de Latinoamérica más católico? En proporción, no en cantidad, porque en cantidad pues Brasil, ¿no? Podría ser, pero en proporción de habitantes, más católico de Latinoamérica o de América, México. Más guadalupano, a veces más guadalupano que católico, pero más guadalupano también México, ¿sí? O sea, ocupamos los primeros lugares en esa expresión de fe, esa religiosidad popular, nuestra expresión de fe. Bueno, y de estos mismos países, ¿quién ocupa los primeros lugares en crimen organizado o narcotráfico? México. En trata de blancas, pornografía infantil, abuso sexual infantil, México. Corrupción. ¿Mandé? La ideología de género, pues, que está golpeando nuestro... También. Oigan, ¿y no se nos hace así como algo ilógico, incongruente, que seamos uno de los países con más fe católica, pero también uno de los países con mayor corrupción? Entonces, ¿qué sucede? Según el INEGI, los datos oficiales, el 82-83% de mexicanos dijeron que eran católicos. Cuando hicieron la encuesta, llegaron a la casa y ahí respondieron, somos católicos. ¿Qué sucede entonces? ¿O por qué esa contrariedad en nuestro país? Que muchos católicos, pero ¿cómo que los más corruptos? ¿O cómo que el narco? ¿O cómo que la ideología de género? ¿Por qué? ¿Por qué será? Muchos decimos católicos de palabra, pero no lo practicamos. ¿Qué más? Por tradición, me educaron, me dijeron, así fui hasta a veces obligado a lo mejor, ¿no? Por eso. ¿Por otra cosa cuál podría ser? Esa es una razón muy fuerte. ¿Otra cuál puede ser?
Mala formación, por ejemplo, a muchos nos han dicho que nuestra fe solamente se vive en la casa o en la parroquia o el templo. O sea, tu fe solamente se tiene que vivir ahí. Oye, si quiero salir y expresar, o sea, esa libertad religiosa, mi fe, bueno, a ustedes ya les pasó algo aquí en la Gran Plaza, ¿no? Los que estaban ahí. Bueno, si yo quiero salir, la sociedad, la política o nuestra misma formación nos dice, no, o sea, ¿por qué hablamos temas sociales si mi fe solamente es para el templo? O para la parroquia o mi casa. Sí. O sea, existe una división entre lo que yo creo o profeso y entre lo que voy a testimoniar allá. Entonces, muchos católicos pensamos que la fe solo se vive en el hogar, en la celebración litúrgica o en el grupo, aquí donde estamos en la formación. Pero al salir, creemos que las realidades de allá ya no nos toca. Ya no nos toca como dar ese testimonio allá. Ahí que lo den los padres, porque los padres tienen que darlo porque andan en sotana, entonces ellos tienen que darlo, ¿verdad? A ellos sí los ubican, pero a nosotros no. Entonces existe eso, una de las causas es precisamente la tradición, la formación, y muchos de nosotros los católicos hermanos solamente lo decimos, pero no lo testimoniamos. Entonces entender que precisamente nuestra fe tiene una triple dimensión. O sea, nuestra fe tiene una triple dimensión. Uno, el anuncio de la palabra de Dios, es el querigma, que ya lo conocemos. Bueno, la celebración de los sacramentos, que es la liturgia, y el servicio de la caridad, que es la diaconía, que es lo social. La fe que se anuncia, la fe que se celebra y la fe que se vive. ¿Sí? La fe que se anuncia mediante los profetas, la palabra profética, la que se vive o se celebra en los sacramentos, que celebramos en el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, esa fe que se celebra, y la fe que se testimonia, que se sale, que se vive. Entonces, nuestra fe, entender primero que tiene esa triple dimensión, o sea, ese triple compromiso, triple tarea, triple obligación. A veces nos podemos querer quedar aquí, o a veces solo aquí, o a veces pensamos que solo es hacer. ¿Sí? O sea, podemos caer en cualquiera. Pues solo estar haciendo cosas, pero ni siquiera tenemos un encuentro con Jesús en la liturgia, ni mucho menos anunciamos la palabra o denunciamos el pecado. Entonces, entender que esto es parte de un todo que compone nuestra fe. ¿Sí? Y que eso nos insta a nosotros los católicos a entenderlo y vivirlo y proclamarlo. Bueno, solamente entender un poquito la profética, no voy a profundizar mucho porque aquí es parte de sus charlas, de su formación, ustedes tienen así que bastante. Yo quiero más adelante concentrarme en la social, solamente platico dos cositas de esta dimensión. Bueno, se considera que esta dimensión profética tiene su origen, o es la de origen porque es la palabra que se anuncia. Como dice ahí, la dimensión profética de la fe bien podría considerarse como la génesis de las otras dimensiones, en cuanto que ellas es la dimensión generadora y frontal de las otras dimensiones. En el Antiguo Testamento, Dios inicia, manifiesta y ofrece la salvación a su pueblo mediante la acción profética. ¿Qué dice aquí al final? ¿Quién es el profeta? Hombre de Dios y hombre del pueblo. O sea, hombre de Dios y hombre del pueblo. O sea, hombre que está con Dios pero vive en el pueblo. Sí, ese es el profeta. Y se considera, como dice aquí, génesis de las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque precisamente anunciar y denunciar obliga que tú y yo tengamos una formación, tengamos una convicción. Los profetas que conocimos en el Antiguo Testamento, ¿por qué anunciaban o denunciaban con toda autoridad? ¿Por qué con toda la autoridad? Como el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habla como quien tiene autoridad, dice la palabra. ¿Por qué? Por la fe que tenían, inquebrantable. ¿Por qué más? Enviados de Dios. El Espíritu Santo se los infundía, claro. Hermanos, un pasito atrás. Ya habían tenido un encuentro frente a frente con Cristo o con Dios. Bueno, la Santísima Trinidad. Ya eran ellos testigos de la salvación.
Por eso al salir, el Espíritu Santo infunde en ellos esa valentía, ese ardor, y hablan como quien tiene autoridad, porque le consta lo que están diciendo. Al profeta le consta lo que habla. Lo que dice es porque él lo está viviendo en su vida. ¿Sí? O sea, podemos ir a una charla muy bonita, podemos ir a una reflexión espiritual o un momento espiritual, pero si no tenemos un encuentro con Cristo, cara a cara, face to face, o sea, nuestras palabras pueden estar vacías. O sea, no podemos tener la convicción de vida. Entonces, el profeta es aquel que anuncia y denuncia, ¿sí?, que vive en el pueblo, pero también es un hombre o mujer de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la dimensión profética. Bueno, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, Jesús aparece y es reconocido fundamentalmente como un profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Él mismo se identifica como el profeta, el Mesías anunciado. Actúa como un profeta, anuncia el reino de Dios y también llama a la conversión. Denuncia la corrupción y los pecados personales y sociales que contradicen el reino de Dios. Camina con el pueblo perdonando a los pecadores, devolviendo la salud a los enfermos y vida a los abandonados. O sea, el profeta vive con el pueblo. No se desentiende de las necesidades de la gente. O sea, para poder tú y yo conocer las necesidades de la gente, tenemos que estar con la gente. Para entender la necesidad de los jóvenes, tenemos que estar con los jóvenes. Escuchar a los jóvenes. Porque desde acá, o sea, me puedo poner yo desde el púlpito, yo puedo corregir la vida de todos ustedes, ¿no? O sea, no, tú tienes que hacer esto, Carilú, no, tú tienes que hacer aquello, usted tiene que hacer eso en su familia, tú como esposa, entonces, podemos corregir a todos. Pero cuando yo estoy con el pueblo, estoy con los jóvenes, estoy con los adolescentes, estoy con los matrimonios, convivo y escucho, puedo entenderlos. Y entonces desde ahí puedo anunciarles, también denunciar lo que está mal. O sea, no por eso es decir hay que solapar y perdonar todo, ¿no? También señalar lo que es pecado, pero anunciar la salvación y el amor de Dios. ¿Me explico? ¿Vamos claros? Esa es la dimensión profética, hermanos, que todos debemos de tener. O sea, caminar con el pueblo significa sufrir con el pueblo, padecer con el pueblo. Dice la palabra de Dios, cuando nuestro Señor vio al pueblo, dijo, tuvo compasión de ellos. Pásale, Pater. Bienvenido. No me traje mis lentes porque si no me decían que era tu gemelo. ¿Ah? Mejor así, los perdí en el viaje, pero bueno. Pero bueno, hermanos, es precisamente la labor y obligación del profeta, estar con el pueblo. Cuando nosotros hacemos algunos análisis de la realidad, que nos toca a veces analizar las estadísticas, siempre empezamos con unos síntomas muy fuertes que sufre nuestro país, nuestro estado, nuestra colonia donde estamos. Decimos que esta realidad que vivimos, hermanos, tiene unos síntomas, como aquel paciente que está enfermo. Cuando estamos enfermos, tenemos algunos síntomas, ¿sí o no? Fiebre, dolor de cabeza, cansancio. Bueno, cuando se han hecho estudios, ustedes saben todos los síntomas que han podido tener, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los síntomas? Bueno, el mexicano dice se automedica a veces, ¿no? Pues, pero ¿qué debemos de hacer? Tenemos unos síntomas, dolor de cabeza, fiebre. Ajá, ¿y eso cómo lo obtengo? Estudios, pero voy con un médico, así es. Voy con el médico, platico los síntomas, bueno, si fuera del seguro me da aspirinas y que te vaya bien, ¿verdad? Pues, o paracetamol o ibuprofeno, ¿verdad? Son mágicos ahora. Cuando estuve en el seminario me pusieron, yo tenía 15 años, me dijeron, tú vas a hacer el cargo de enfermería. Pues en mi vida yo había sido enfermero de nada. Y lo único que tenía eran aspirinas. Oye, me duele la cabeza, una aspirina. Oye, me duele la espalda, una aspirina. Oye, me fracturé el tobillo, una aspirina y media. Ajá. Te puede ayudar. Pues pura aspirina. El primer mes yo daba puras aspirinas, pero bueno, ya después tuve que tomar un curso, prepararme y ya más bien deslindar a los médicos ahí. Pues.
Vamos al médico y el médico revisa nuestros síntomas y ¿qué sucede después? Un diagnóstico en base a los síntomas. Y si el diagnóstico no es todavía muy certero, nos manda a hacer análisis, estudios, para todavía encontrar más a profundidad. Yo, por ejemplo, ahorita, yo no tengo solamente un riñón, ¿verdad? El otro lo vendí por una crisis económica que tuve. ¿No es cierto? No, se lo doné a mi hermano más chico, en paz descanse, está en el cielo. Pero ahorita pues cada año tengo que estarme revisando el riñón, puedo tener síntomas, algunas cosas, y algunas cosas se agravan, entonces tengo que estar más insistente. Bueno, el diagnóstico me ayuda con los estudios a tener más claro pues la enfermedad. Y después viene, ahora sí, lo que conocemos como el tratamiento. Entonces, en este análisis, hermanos, nosotros vimos que la realidad social tiene varios síntomas urgentes y graves de una enfermedad, o sea, muy profunda. Violencia, pobreza, tejido social fracturado, jóvenes en crisis, matrimonios y familias en crisis. Bueno, tercera edad y enfermos. O sea, es una serie de síntomas que si ustedes revisan, necesitamos profetas que vayan y estén con el pueblo. Estén ahí, vivan con ellos. Entonces, es parte de esa triple dimensión. La primera llamada que Jesús encomienda a sus apóstoles es la profética. Es la tarea que empiezan a realizar a partir del Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, la iglesia, nuevo pueblo de Dios, ha recibido de su Señor y Maestro la misma encomienda profética, que dice aquí, la exigencia de anunciar en todo tiempo y a todos los hombres la palabra de Dios, y al mismo tiempo denunciar con particular valentía la injusticia y el pecado. Anunciar y denunciar. Esa es la dimensión profética de nuestra fe. Muchos de ustedes lo hacen ya. Felicidades, qué buenos. A los que nos falta, pues hay que meterle un poquito más de formación y capacidad y preparación para estarlo haciendo ya. ¿Sí? O sea, esa es una dimensión de nuestra fe. Y para estar con el pueblo, le digo, no solamente es señalar pues al pueblo. Decían los profetas, caminan con el pueblo. Bueno, la siguiente dimensión, bueno, la litúrgica, la fe que se celebra, ¿se acuerdan? La profética, la fe que se anuncia, la litúrgica, la fe que se celebra, bueno, y la social, la fe que se vive. La litúrgica no profundizaré tanto porque, bueno, aquí tienen a los paters, tienen la fraternidad, ustedes son guardianes y amantes de la liturgia, de eso a mí me da mucha paz y tranquilidad, porque aunque yo vaya a misa, rito ordinario, o no sordo, dices padre, y me gusta y la viva, me tocó ser ceremoniero en el seminario, era una de mis responsabilidades ya en el mayor, y la verdad sí de repente como muy cuidadoso de las formas litúrgicas, a mí me gustaba mucho, o sea, cuidar esos abusos que se dan de repente que no agradan y no gustan. Entonces, no me considero pues un gran liturgo ni nada, no lo soy, pero sí ese celo por cuidar la sana liturgia y se viva como debe ser. Bueno, no profundizo esto con ustedes porque ustedes ya lo viven, van diario a misa, comulgan diario, entonces ya están del otro lado, ¿qué sí, pater? Están del otro lado. Solamente hacer una puntualización en esta dimensión litúrgica. La acción litúrgica de la iglesia debe estar precedida por la acción profética que mueve a las personas a convertirse. Así lo hizo Jesús con los apóstoles. Primero les anunció el evangelio y luego celebró con ellos el misterio de su resurrección en la última cena. Por eso la liturgia debe orientarse a dar un nuevo sentido a la vida ordinaria, social, de la familia, del trabajo. Por ello el Concilio Vaticano II dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde dimana toda su fuerza. La cumbre, lo que corona toda nuestra vida cristiana y a la vez la fuente de donde dimana o surge esa fuerza que tenemos como católicos, hermanos. Esa es la liturgia. El mensaje profético del anuncio tiene que llevarnos a nosotros a que el pueblo, las personas, celebren la liturgia con nosotros.
O sea, hacerlos partícipes precisamente de esto, de que la liturgia sea cumbre, la corona de nuestra vida católica, y hacérselo saber. O sea, hay que anunciarles, hay que evangelizar, llevarles el querigma, ¿sí? Y que juntos celebremos la liturgia. ¿Por qué? Porque también es fuente donde tú y yo, no solo las fuerzas pues, espiritualistas ni nada, no, el Espíritu Santo se hace presente y nos impulsa a seguir saliendo a evangelizar. O sea, es la cumbre, la corona, pero también la fuente donde tú y yo tomamos, como decimos vulgarmente, fuerza, ¿no? O sea, agarramos fuerza, nos agarramos del Señor y de ahí salimos a seguir con la evangelización. O sea, eso es importante entenderlo, porque si vamos, bueno, a la liturgia y ahí nos quedamos, estamos muy bien, hagamos 3 chozas, diría San Pedro, ¿verdad? Hagamos 3 chozas, Señor, dijo el Señor, espérate, está muy bien, pero tengo que bajar y tengo que morir y padecer por ustedes. Aquí estamos muy bien, pero tomemos de la liturgia esa fuente de la vida cristiana, hermanos, y salir a evangelizar. ¿Vamos bien? Ya no profundizo aquí, dimensión profética, dimensión litúrgica, y ahora sí, aterrizando en la fe que se vive en esa dimensión social. ¿Sí? Ya hablamos de anunciar y denunciar, ya hablamos de celebrar la liturgia. Bueno, ¿cómo se ve reflejado nuestra vida en la liturgia o en nuestra acción profética? Se ve reflejado en nuestra acción social. Tú y yo somos personas, hombres y mujeres, inmersos en una realidad social. Más los laicos. No quiere decir que los sacerdotes no. Su misión y vocación es muy particular, pero la visión de transformar las realidades temporales donde vivimos somos los laicos. Un amigo sacerdote nos aconseja sobre el matrimonio, nos guía, nos orienta, nos ilumina. Hasta nos escucha y nos impulsa y nos motiva y nos da buenos consejos. Pero ¿quién vive la realidad del matrimonio? Los matrimonios. ¿Quién vive la realidad del trabajo, de la economía, de la violencia? Digo, ahora México también es uno de los países más violentos para los sacerdotes, ¿eh? O sea, se ha convertido en el país número 1 en violencia contra los sacerdotes, entonces tampoco se pueden salvar de mucho que digamos. Pero ¿quiénes toca de repente padecer las olas de violencia, de pobreza, el tejido social fracturado, matrimonios, divorcios, jóvenes en crisis, lo que ya decía? A ustedes y a mí. ¿Sí? Padecer esas circunstancias. Entonces, entender que, bueno, si voy muy rápido algo y quieren preguntar algo, me dicen, ¿eh? O sea, pueden levantar su mano y con gusto. Entender, hermanos, entonces, o comprender por qué hablamos que la dimensión social que tú y yo tenemos o nos obliga, ¿cómo la podemos justificar? Y la primera es una realidad importante. Todo hombre es hijo de Dios. Todo bautizado, mejor dicho, es hijo de Dios. Por lo tanto, los que estamos aquí somos hijos de Dios. Sí, estamos bautizados. Somos miembros de esta familia, miembros de la iglesia. Entonces, los hijos de Dios tenemos que ser tratados ¿cómo? ¿Cómo? Con dignidad. Con esta dignidad que nos hace ser hijo de Dios, primero. ¿Sí? Esta verdad teológica tiene una serie de implicaciones directas para la vida de todo creyente, porque en el origen mismo de la fe en Dios está el compromiso para con los demás. ¿Qué dice aquí? Porque en el origen mismo de la fe en Dios está el compromiso para con los demás. Porque Dios se hace presente en el otro, Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, hay que tratarlo con esa dignidad. Oye, el pobre, el sufriente, la prostituta, los divorciados, los que viven en unión libre, los jóvenes, rebeldes, todos son hijos de Dios, merecen ser tratados como hijos de Dios. Eso no quiere decir que nuestra dimensión profética la olvidemos, pues, de anunciar y denunciar, porque sí hay que señalar el pecado, pero al pecador hay que acogerlo, ¿sí? Hay que acogerlo. Entonces, ese es un punto de partida para entender que, bueno, nuestra dimensión social se fundamenta en eso. De la dimensión, bueno, de entender la figura de la Trinidad al encuentro con el otro.
¿Por qué comento que la Trinidad, la Santísima Trinidad es importante en esta dimensión social? Por lo siguiente, la Sagrada Escritura no solo nos enseña que somos hijos de un mismo Padre, además nos muestra un Dios que es Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Comunidad de personas. Un Dios Trinidad quiere decir que hay una comunidad de personas. ¿Es un solo Dios? En tres personas distintas, decía el catecismo. Una vez hasta nos lo aprendimos de machetito, ¿no? No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Bueno, esas tres personas viven en comunidad. Viven en comunidad. El misterio de Dios en sí y cada una de las personas divinas manifiestan la dimensión comunitaria y social de la fe cristiana. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Tenemos que realizarnos y salvarnos en comunidad, en iglesia. Yo les pregunto, si decimos que hay una relación entre las personas de la Santísima Trinidad, ¿cómo es esa relación? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Cómo se imaginan? Digo, si pudiéramos entenderlo, nuestra mente es pequeña, pues entender es un misterio. Pero ¿cómo es la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Con armonía. Inseparables. ¿Qué los hace inseparables? El amor. El amor que hay entre ellos. ¿Qué hace a la Santísima Trinidad inseparable, hermanos? El amor. ¿Por qué entonces nos invita a nosotros a salvarnos como iglesia, como comunidad? Mantenernos unidos en el amor. Bueno, se dice fácil, pero la Santísima Trinidad se mantiene unida en el amor. A imagen y semejanza, tú y yo tenemos que mantenernos unidos en ese amor, en esa comunidad de personas. ¿Somos iglesia? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos relacionamos con el otro? ¿Marcamos diferencia? ¿Nos abrimos? ¿Nos comunicamos? ¿O nomás nos saludamos de lejitos y decimos, ojalá, qué bueno que viniste, pero mejor que ya te vas? ¿Cómo es nuestra relación? Y hablo de nuestra iglesia, bueno, de su comunidad y de la iglesia que pertenecemos todos. ¿Sí? Entonces, si a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, bueno, entender que es esa relación entre la Santísima Trinidad nos invita a ser amorosos con el otro. Del misterio trinitario al Dios amor. Nuestro compromiso con nosotros se enraiza en el misterio mismo de Dios que se nos ha revelado en el Hijo, Jesucristo. El misterio de la Trinidad nos lleva al ser hijo, al ser de Dios. Dios es amor. Aceptar el amor de Dios pide de nosotros amarlo sobre todas las cosas con el mismo amor con que Él nos ama, lo que provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien del otro. Desear, buscar y cuidar el bien del otro, proveer al otro. Los que están casados o están en matrimonio, pues lo entienden muy bien, porque eso lo viven diario. Sí, o tratan, ¿verdad? O tratan de esforzarse diario. Pero precisamente es el amor, al final de cuentas, en el sentimentalismo que nos vende el mundo, hermanos, dista mucho de ser la verdad, ¿no? O la realidad de las cosas. O sea, no solo, fíjense, no solo se habla de empatía. No solo se habla de empatía, porque la empatía nos dice, bueno, ponerme en los zapatos del otro, dice, ¿no? Para entenderlo. Hay que ser empáticos, sí, hay que ser empáticos. Pero si somos católicos y queremos ir más allá, hay que ser caritativos, hay que actuar con caridad. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, del amor y de la empatía? O de la caridad y la empatía. ¿Cuál podría ser la diferencia? La caridad por amor a Dios.
La empatía solamente comprendes al otro, ajá. La gran diferencia. Dice la palabra de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. No como la viejita, dije, estaba desnudo y me visitaste. No, no, estaba desnudo y me vestiste, ¿verdad? La señora, tranquila, señora, tranquila, decía la señora, espérese. Ah, estaba preso y me visitaste. Ah, ok, ya. Pero precisamente, no solo es ser empático con el otro, es decir, yo entiendo al otro, me pongo en tus zapatos, entiendo lo que estás padeciendo. Ok, pues bueno, ánimo, échale ganas y Dios te ama y ánimo y con permiso yo voy a mis pendientes. No, la caridad insta precisamente por amor a Dios, sufrir con el otro, padecer con el otro, estar con el otro, acuérdense que hablamos. Y eso nos hace conocer precisamente el amor de Dios. Ese amor que tú y yo recibimos de Dios, entregarlo al otro. Yo vi cuando era niño, digo, es una película de las que pasan mucho en Canal 4, en tiempos de Semana Santa y eso, ya ve que agarran como películas de todas y empiezan a pasar en las televisión abierta. Yo tenía como unos, ¿qué les gusta? Unos 8 años, que la vi en mi casa, que se llamaba El Cuarto Rey Mago, así se llama esa película. Sí, me acuerdo que la vi y la pasaban casi era cada de Semana Santa, casi siempre la pasaban, ¿verdad? En televisión abierta. Y el Rey Mago, no sé si la llegaron a ver, pero decía El Cuarto Rey Mago, pues supuestamente conocemos, bueno, los 3 Reyes Magos, ¿no? Que la Biblia no dice que eran 3 ni nada, pero bueno, ahí en la historia de la película los 3 Reyes Magos llegaron al nacimiento de Jesús, pero este cuarto se le hizo tarde, por muchas cosas, y salió tarde, y cuando llegó a Belén, pues no, ya no estaba, y pues ahí y él le guardó una piedra preciosa, un diamante, 3 piedras, ya no me acordaba, algo así, algo valioso, que era de incalculable valor. Total, dijo, yo quiero regalarle esto pues al Rey de Reyes, al Mesías, y pues no lo encontró, pues ya llegó tarde, había huido a Egipto. Y él se sale muy triste de ahí de Belén, y saliéndose se encuentra con una comunidad de leprosos, de pobres o relegados. Digo, la vi muy chico, ya me acuerdo muy bien. Pero, ¿qué hace? De hecho, creo que es asaltado por ellos y no sé qué. Total que al final de cuentas él se queda con ellos. Él y su sirviente, su criado, se quedaron a vivir con los leprosos, con los pobres, los marginados del pueblo, que vivían allá en las cuevas, allá en el campo. Se queda con ellos, los empieza a conocer, los empieza a tratar y dice, aquí hay mucho que hacer. ¿Para qué me regreso a mi reino? Deja ver qué puedo hacer. Al principio mucha rabieta, lo que ustedes quieran, pero después se quedó con ellos a enseñarles a sembrar, les enseñó a cazar, a pescar, les empezó a enseñar ahí algunas habilidades para que ellos mismos no vivieran solo de estirar la mano de limosna. Pero pues ustedes tienen manos para trabajar y los enseñó a trabajar y a producir. Y su criado iba de vez en cuando a asomarse ahí a Jerusalén a ver si por ahí andaba el Rey de Reyes, ¿no? El Mesías. Para no hacerles el cuento largo, pasan los años, el rey va bien, nunca da con él, siempre ve qué pasa, pero nunca alcanza a Jesús. Y ahí va corriendo y se hace viejo. Y después el criado viene y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasa después? Atacan a ese pueblo, incendian, pierden sus cultivos, pierden todo, y él termina vendiendo lo que llevaba para Jesús, o sea, las piedras preciosas. Tantos años las cuidó y que hasta que una crisis del pueblo tuvo que venderlas para poder otra vez que el pueblo creciera, y las vendió. Y ya que estaba viejito le dice el criado, ya encontré al Mesías, pues ¿dónde está? Pues lo llevan a crucificar. Y ahí va el viejito ya grande a quererlo alcanzar, y pues ya no alcanza al Mesías, se queda a mitad del camino y a lo lejos ve que ya estaba crucificado. Y él se queda muy triste y llorando y lamentándose porque dice que toda su vida quiso encontrarse con él y nunca pudo. Bueno, en la película aparece Jesús, se le aparece, ¿no? Se le aparece y le dice que gracias por lo que hizo por él. Y haberme dado de comer, me viste hambriento, me diste sediento, me viste desnudo. Y él dice, pues ¿cuándo? O sea, ¿cuándo te vi? Si la primera vez que te veo. Y es más, mis manos están vacías, no tengo nada que darte. Lo que quería darte ya no lo tengo. O sea, no sirve de nada estar aquí. Y es cuando le dice Jesús, ¿cuándo lo hiciste?
con el más pequeño, cuando lo hiciste con el necesitado, me lo hiciste a mí. Bueno, y ahí en la película así parece. Bueno, ¿a qué voy con esto? Así muy sencillo. Es que precisamente, hermanos, ese Dios amor me hace encontrarlo en el otro. En el que sufre, en el que padece, en el que precisamente está padeciendo las circunstancias de la vida. Desde el primer anuncio, que tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad, se manifiesta que el querigma cristiano tiene contenido social, pues en el corazón del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. En definitiva, no se puede anunciar el Evangelio de Jesucristo obviando su dimensión social. Lo social no es un añadido a modo de epílogo del mensaje evangélico. No quiere decir que tú y yo vayamos a evangelizar lo social o la realidad o los pobres o los marginados o los necesitados, no. O sea, no hay que verlo como una extensión. Yo, que me ha tocado trabajar, hermanos, con algunos liderazgos en la diócesis y grupos, movimientos, en alguna ocasión que hemos coincidido, muchos dicen, oye, vamos ayudándole a la iglesia. Hay que ayudarle a la iglesia, hay que formar más laicos en la iglesia, pero vista la iglesia como desde afuera, ¿no? O sea, vamos a ayudarle a la iglesia o vamos... No, espérate, somos iglesia. O sea, esa realidad social no es un añadido, pues. Tú y yo estamos en medio de eso. O sea, vivimos ahí. Por eso, donde estamos, donde nos desenvolvemos, esa realidad que vivimos, trabajo, escuela, matrimonio, vecinos, colonia, donde estemos, desde ahí tenemos que evangelizar. Lo que dice el mensaje querigmático, pues ese anuncio de esa realidad social. Porque a veces podemos cometer el error de salir y decir, vamos a evangelizar a los jóvenes, por ejemplo. Vamos a hablarle a los jóvenes. Y ya les dijimos a los jóvenes una lista de lo que tienen que hacer. ¿Ah? Primero, segundo, un decálogo ahí ya. Esto y esto. Está bien, bueno, que vaya funcionando. Pero también la otra parte, hermanos, es, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuáles son tus circunstancias de vida en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, en tu profesión, tu carrera? ¿Qué estás enfrentando? O sea, ¿qué es lo que estás padeciendo? ¿Qué te cuesta trabajo entender? Y si hablamos de cuestiones de fe, la fe tiene que madurar. Y un joven como tú y como yo, tenemos que madurar también la fe. No podemos tener una fe de kinder, de primaria. Nuestra fe tiene que ir creciendo y madurando. Por lo mismo les digo, entonces tenemos que caminar con ellos y acompañarlos. Una de las cosas que no falla para hablarle a los jóvenes, matrimonios, donde estemos, es testimonio. Testimonio. Eso no falla, porque podemos decir mucho y a veces hacemos muy poco. ¿Sí? ¿Por qué eres tan majadero, hijo de tu tal por cual? ¿Quién te dijo que hablaras así? Decimos, bueno, pues nadie le dijo, pues ahí lo está escuchando, señora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no crees? Y, pues usted no va ni a misa. ¿Por qué no te acercas a Dios? Pues tú no vas, papá, o tú no vas, mamá, o nadie vamos aquí. O sea, el testimonio de vida nos va a ir a ti y a mí, hermanos, ir entendiendo poco a poco. Bueno, si alguno tiene la tentación de pensar que los argumentos son forzados o que la dimensión social no forma parte de la esencia de la revelación, no tenemos más que acudir a la Escritura. Bueno, como hace el Papa para encontrar la voluntad de Dios a través de su palabra. La Sagrada Escritura es fundamento de nuestra dimensión social. Eso lo comento. Bueno, si quieren en un futuro consultar Evangelii Gaudium y Gaudium et Spes. ¿Sí? Ahí esos números concretos, citas bíblicas que son las siguientes, aquí están, nos fundamentan que nuestra fe tiene una acción social. ¿Sí? La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste a mí, dice Mateo. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente. Con la medida que midáis, se os medirá. Con la vara que midas,
serás medido. Y por último, responde a la misericordia divina con nosotros. Ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Con la medida con que midas se os medirá. ¿Sí? Mensaje evangélico. O sea, no condenéis y no seréis condenados. Con la vara que midan, seremos medidos. Y yo creo que tú y yo queremos ser medidos en el amor. Digo, no de otra forma, creo yo. ¿Sí? Seremos al final de cuentas confrontados con el amor. ¿Cuánto amamos? Pues, ¿quién es nuestro máximo ejemplo de amor? Cristo en la cruz. Cristo que muere por todos nosotros, por su propia libertad. Convicción y libertad. ¿Cuál era uno de los grandes sufrimientos que tenía nuestro Señor en el momento de su pasión? O sea, que hasta sudó sangre, ¿no? ¿Cuál era uno de los como máximos conflictos que él tenía, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní? Cuando estaba a punto, bueno, ya iniciando su pasión. ¿Cuál se imaginan que eran como esos grandes conflictos que él tenía? Porque 100% humano y 100% Dios. Pero la parte humana, pues también le reclamaba cosas, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué se imaginan que sería? El peso espiritual de cargar con los pecados de toda la humanidad. Sí. Esa era una de las causas. ¿Cuál otra podría ser? Que va encaminado a esa. Que a pesar de su sacrificio iban a perderse algunos o condenarse. Eso, Pater. Que iba a entregar su vida, inclusive por aquellos que no lo amaban. Digo, se me china la piel, porque cuántas veces le he dado yo la espalda, ¿no? Pero iba a entregar su vida o iba a amar a alguien que no lo amaba. Y no hay nada más doloroso que tú ames y entregues tu vida por alguien y no haya reciprocidad. O sea, y esa persona no sea, al contrario, no solo no sea recíproco, pues, sino te dé la espalda y te niegue. Y no solo eso, te ataque y te juzgue. O sea, en toda esa realidad de la pasión de nuestro Señor, vieron la pasión de Cristo, que aparece el diablo en forma andrógina, ¿no? Así como asexuado, que le dice, el diablo le pregunta, ¿no? Primero le preguntaba quién era, ¿no? ¿Quién eres? La parte de la soberbia, como siempre, ¿verdad? ¿Quién eres? Claro que el diablo sabía quién era, ¿no? Pero tú dime quién eres. Pues soy Dios todopoderoso, que yo te puedo aplastar con un... Pues sí, pero esa es la parte de la soberbia. Y el no tener éxito, el diablo le dice, ¿vale la pena? Se le pregunta, ¿vale la pena dar la vida? ¿Vale la pena entregarse por los soldados romanos que te van a estar golpeando? ¿Por el pueblo que te va a estar apedreando? ¿Por los sumos sacerdotes que te van a estar aventando piedras y juzgando? ¿Vale la pena? Y entonces ahí pues parte del gran conflicto, hermanos. Pero él aún así abraza su cruz, besa su cruz y da la vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esa es la medida que nos pide a ti y a mí de amor. El esposo con la esposa o viceversa, los hijos, los padres hacia los hijos hacia los padres. ¿Sí? El encuentro con el otro que sufre, que está padeciendo, con las miradas de compasión, de amor. ¿Sí? Esa es la medida. Digo, nosotros nos quedamos, yo me quedo muy cortito todavía, ¿no? de llegar a ese punto, pero
Lo bueno es que entendamos pues y empezar el caminar y esa convicción poco a poco de sentirnos amados. Una de los grandes pesares de este mundo, o las grandes tristezas de este mundo, la crisis que vivimos en este mundo es que no nos sentimos amados por Dios. No somos conscientes del amor que Dios tiene para con nosotros. No somos conscientes, nos decía el cardenal Juan Sandoval, ahí en el seminario una vez que nos visitó, nos dijo que cuántas veces visitábamos el Santísimo y comulgábamos y eso, y pues no respondíamos porque somos 400 seminaristas, pues, en aquel tiempo, ahorita ya son la mitad, ya son un poquito, ya queda poquito más de la mitad, pero en mi tiempo eran 400, ay caray, cuando digo mi tiempo, padre, ya me siento, ya estamos ruquitos, ¿ah? Pero bueno, somos de la edad, padre. Pero decía el cardenal, si ustedes supieran quién está aquí, cuánto los ama, aquí estuvieran diario y no dejaban de comulgar y de confesarse. Si tuvieran la conciencia y sintieran el amor y se sintieran con esa convicción, no sabrían, o tiempo les faltaría para estar con Él, estar encontrándonos con Él. Pero bueno, ese es uno de los grandes pesares de la humanidad, no sentimos ese amor que Dios nos tiene. En este sentido, bueno, hablando de la dimensión social, en este sentido la comunidad cristiana es tal, siempre y cuando su forma de vivir y practicar la fe tengan un auténtico compromiso social, porque la comunidad cristiana es continuadora del misterio de Cristo que vino para servir y no para ser servido, y adoptó la forma de siervo. Una auténtica fe presupone una iglesia para los demás, porque todo ejercicio de apostolado tiene su origen y su fuerza en la caridad. Solo hay diaconía eclesial en el Espíritu de Cristo. Una iglesia para los demás, porque todo el ejercicio de apostolado tiene su origen y fuerza en la caridad. ¿Por qué queremos salir de apostolado, hermanos? Porque nos mueve la caridad. ¿Por qué queremos hacer misión o salir de misiones? Porque nos mueve la caridad. ¿Por qué queremos ayudar al pobre, al necesitado? Nos mueve la caridad. Y esa caridad y ese amor que viene de Dios. Eso nos mueve a llevarle a Dios a esas comunidades. No profundizamos en doctrina social como estamos profundizando más bien en la dimensión social de la fe. Si en un futuro profundizaremos que la doctrina social tiene un método, tiene unos principios, tiene una forma de hacer vida el Evangelio, la doctrina social, bueno, ya habrá su chance. El objetivo de hoy es precisamente entender, hermanos, que nos debe mover la caridad y el amor para salir de misiones. Una iglesia que es misionera, una iglesia que es lo que dice aquí, que es para los demás. Una iglesia que me implica a ti y a mí encontrarme con el otro. ¿Sí? Bueno, esto ya lo comenté, me voy a ir aquí. Como camino de fe. Cuando la iglesia entiende y vive la dimensión social de la fe, continúa con la dinámica salvífico-servicial, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servida. Una iglesia que sirve al otro. Quien quiera ser el primero, ¿qué dice la palabra? Que se haga el último. Quien quiera ser servido, primero sirva al otro. ¿Sí? O sea, el Evangelio es muy claro y nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Si quiere ser el primero, pues sé el servidor de los demás. ¿Sí? Sé el que se ponga de rodillas frente al otro y le lave los pies. ¿Sí? Por eso, en palabras de Pablo VI, la iglesia es sirvienta de la humanidad. Además de ser un signo identitario de la iglesia, es la señal más reconocible de su ser. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en una comunidad sin necesitados. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? La unidad, todo lo compartían, todo lo tenían en común. Se amaban. ¿Cómo sabían que eran cristianos? Bueno, en ese tiempo las primeras comunidades, las demás, la sociedad, ¿cómo sabían que ellos eran cristianos? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo se respetaban? Dicen, ellos son cristianos porque ve cómo se aman. Las primeras comunidades cristianas que todo ponían en común, dice el Padre, en unidad. En esa comunión
a semejanza de la Santísima Trinidad. O sea, ve cómo se amaban, cómo se fortalecen. Cuando vamos a misa aquí al Pilar, saliendo dicen, mira, son cristianos, ve cómo se aman. ¿Cómo? Claro, por eso digo, son cristianos. Son hermanos católicos que se tratan, que se aman entre todos. Ve, ellos son católicos. Entonces, ¿por qué nos ven, hermanos? Ahora al católico, bueno, me apunto yo, nos ven y a veces nos dicen, ese es católico. ¿Por qué? Pues vengan, todo lo incongruente que es. ¿Ya? De repente habla muy bonito, pero hace muy poco o nada. ¿Sí? Las primeras comunidades cristianas, precisamente, dicen, comunidad sin necesitados, dice Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque todos se ayudaban, todos se apoyaban, no se solapaban, pues, porque hasta Pedro y Pablo tuvieron ahí sus conflictos, ¿no? O sea, en su momento, pero se apoyaban y se amaban a pesar de las circunstancias humanas. ¿Por qué? Porque los movía el amor de Dios. Después de Pentecostés, ¿qué fue lo primero que dijeron los apóstoles? ¿Qué hicieron? Antes de los milagros. El momento de Pentecostés, ¿qué fue? El Espíritu los impulsó. En lenguas, hablaron en lenguas en ese momento. ¿Y de qué hablaron? ¿O qué dijeron? ¿O qué hicieron? ¿Qué se imaginan? Tenían miedo, ¿se acuerdan? Un poco temerosos, ocultos. Y les dio valor el Espíritu Santo, hablaron, salieron a ser misioneros, a evangelizar. ¿Y de qué hablaban? De Jesús. ¿Qué es lo que predicaban de Jesús? Jesús ha resucitado. Cristo está vivo. O sea, ustedes vieron que murió. Así es, ustedes lo crucificaron. Pero Él que estaba en la cruz ha resucitado. O sea, Jesús está vivo. No estuvo vivo, está vivo. ¿Sí? O sea, ese que vimos que murió y que no sabíamos porque pues teníamos miedo, ¿no? Y a pesar de que pues confiábamos en Él, vimos los milagros y todo, la parte humana siempre hace desconfiar, ¿no? Entonces los apóstoles estaban entendiendo, sí, ¿no? Cuando el Espíritu Santo los impulsa, los infunde, ¿qué es lo primero que dicen, hermanos? Jesús está vivo. Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Está entre nosotros. Eso es por eso que las primeras comunidades cristianas lo tenían, o sea, como parte de su vida. O sea, Jesús está entre nosotros. Esto, si está entre nosotros, pues hay que tratarnos como Jesús quiere que nos tratemos. ¿Cristo está entre nosotros? Ahí está. Aquí está entre nosotros. Lo celebramos en la liturgia, lo profetizamos al salir a las calles, pero está entre nosotros. Nos ve, nos escucha, nos atiende. Ahora, ¿qué pasa? Pues también ve cómo actuamos. Me decía un niño de una casa hogar cuando les platicaba del catecismo hace ya años. Oye, ¿y si me ves y me escondo abajo de la cama? Sí. No, pues es que estoy bien abajo de la cama. No, sí te ve. Oye, ¿me pongo de ese tambo, me meto? Pues sí, sí te ve. Pues tiene rayos X, visión de rayos X. Pues tiene visión de rayos X, le decía yo. Sí tiene. Sí nos ve. Por eso las primeras comunidades cristianas y ustedes, hermanos de la fraternidad, se tratan como cristianos porque se aman, a imitación de las primeras comunidades. O debemos de hacer el esfuerzo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta realidad social, pues, esa dimensión social es natural a la iglesia. En el fondo, la dimensión social en la vida de la iglesia asegura su permanencia en su auténtico lugar natural. Aquel que nunca debe abandonar si quiere ser fiel a la voluntad del Señor. Nuestra vida de la iglesia está inmersa en esa realidad social. ¿A quién vamos a evangelizar, hermanos? A esa realidad social. De esos síntomas que hablé, ¿se acuerdan? Los que padecen violencia, los desaparecidos, la ideología de género que afecta al matrimonio, a la familia. No evangelizar la ideología de género, no, ese ya es un pecado. El pecado no se evangeliza, el pecador es el que se evangeliza o se salva, ¿sí? El pecado se condena y se ataca y se señala y
y lo más que podamos denunciar. Pero el pecador o quien cae en las garras de esa triste realidad es al que debemos de ir. Y es nuestra obligación natural como iglesia. Y por último, con esto terminamos. Al pie de la cruz, de todas las cruces. En efecto, bien puede decirse que la iglesia surge a los pies de la cruz. He ahí a tu madre. Ahí debe continuar fijo los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y a los pies de todas las cruces. Primero, fijo los ojos en Jesús, hermanos. Nuestra mirada puesta en Cristo. Siempre. Nuestra mirada puesta en el Señor. Y esa mirada que tenemos de Dios, que es un Dios amor, un Dios que nos ama. Al pie de su cruz y al pie de todas las cruces. Ese es el lugar en el que se realiza como iglesia y en el que alcanza significatividad evangélica. Ese es el dinamismo profundo de la iglesia samaritana, permanecer a los pies de los crucificados, fijos en los ojos del Señor. Permanecer a los pies de los crucificados, de los pobres, de los necesitados, de los marginados, de los que necesitan que tú y yo les tendamos la mano, pero siempre con los ojos puestos en el Señor. Estar con el que padece, con los ojos, con la mirada puesta, confiando en Cristo nuestro Señor. Bueno, esto es lo que le quería yo compartir. Ya nos da el tiempo apenas justo, por si hay alguna participación, algún comentario con toda libertad. Comentario, duda, queja, trauma, rencor, resentimiento, eso con el Padre, lo reservamos allá. Tanto se da, Pater. Pero bueno, fue así como una probada de lo que es esa dimensión social que tú y yo estamos obligados. Les decía, la iglesia tiene una riqueza en su doctrina social. Juan 23 decía que la iglesia tiene un tesoro muy escondido. Y entonces su secretario particular, Juan 23 decía el secretario particular, la iglesia tiene un tesoro bien escondido que no lo hemos sabido aprovechar. Y pues el secretario le decía, pues los vitrales, los murales, las posesiones o qué. No, la doctrina social de la iglesia. Decía, la tenemos ahí guardadita y no sabemos. Hay quien sí la hace, quien la vive, y hay muchos ejemplos de aplicación de la doctrina social de la iglesia. Pero tenemos documentos, tenemos ahora sí que muchos ejemplos de personas, laicos y sacerdotes, obispos y matrimonios, que han aplicado la doctrina social en su vida y la han llevado hacia allá. Hay un método, hay principios, hay, bueno, tanta riqueza. De mi parte, es todo, Padre. Gracias, Padre Javier, por invitarme. Siempre es un gusto compartir, bueno, esta parte de mí que me gusta, me apasiona un poco, pero compartir con ustedes y esperemos despertar ahí un poquito la inquietud por conocer más, ¿no? No sé si haya preguntas, comentarios. ¿Todo muy bien? ¿Excelente? Bueno, esperemos que todo se haya entendido. Adelante, Pater. Pues primero que nada, muchas gracias, Iván. Excelente tema. Y pues este tema es muy importante porque... ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la cuestión social y la cuestión de los pobres pues no es simplemente algo que nada más se promueve en otras instancias, ¿no? Y que los que celamos la tradición pues podemos simplemente desentendernos. Como bien el Padre Ginan pues tiene mucho énfasis, ¿no? En las misiones, en ir a las calles, ¿no? Y encontrarnos con el pobre. ¿Por qué? Porque esto es parte del Evangelio. O sea, que está en la médula de la iglesia. Incluso, entonces la caridad en esta vida es lo más importante, ¿no? Nosotros vamos a ser juzgados no en formas externas, sino en el amor en que hicimos las cosas, con el que hicimos las cosas. Entonces, este es lo más importante, que amamos. Y le agradezco mucho a Iván. Y luego eso que decía Juan 23, ¿no? Decía, ¿cuál es el tesoro de la iglesia? Ese tesoro de la iglesia, entonces Juan 23 dice la doctrina social. Pero San Lorenzo dice, el tesoro de la iglesia son los pobres. Ese es el tesoro de la iglesia. Sí. Con lo que platicabas con todo el tema, está muy padre, la verdad. Me vino a la mente una pues, ¿cómo se llama?
una cita en Romanos 10, 17, que dice, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación viene de la palabra de Cristo. O sea, como que encierra un poquito esto de lo que estamos, y pues también anima que queremos fe, pues predica, ¿verdad? Sí. Y pues la predicación viene pues del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, yo hago referencia mucho, Pater. Hago referencia mucho a Evangelio de San Marcos, no recuerdo bien si es capítulo 3, cuando elige a los 12, nuestro Señor, Evangelio de San Marcos, la elección de los 12, dice la palabra, Dios llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para mandarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Ya nombró a Simón, bueno, da los nombres, ¿no? Pero es curioso porque siempre en estos escenarios nos quedamos solamente a veces, Dios llama a quien Él quiere primero. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué Dios me llama? ¿Por mi currículum? ¿No? ¿Por mi profesión? Tampoco. ¿Por todo lo que he cursado en mi vida, mi experiencia de vida? Tampoco. Dios me llama porque Él así lo quiere. Así lo dispone y así lo quiso. ¿Para qué? Dice la palabra, para estar con Él. ¿Qué significa estar con Él? Conocerlo, amarlo, dejarse amar. Y como digo, conocer al Maestro en su palabra, en su vida, celebrar con Él. Pero no para quedarse sentado, dijo, para mandarlos, los mandó a predicar. Y no cosa menor, les dio el poder de expulsar demonios también. Dice la palabra, ¿no? Ustedes y yo, hermanos, nos ha llamado para estar con Él. Hay que estar con Él, para conocerlo, llenarnos de Él, pero también nos va a mandar a predicar, como decías, Pater, los pobres, los marginados, los excluidos. Sí, Pater. Entonces, el énfasis, ¿no?, de esto de la fe y de la caridad. Entonces, en el orden de la Santísima Trinidad, primero es la procesión del intelecto, y después en la procesión de la voluntad, del Padre y del Hijo, como un solo principio, al Espíritu Santo. Entonces, primero por eso lo más grande en el cielo es la contemplación de Dios. Pero dice San Pablo, es que aunque tuviera el conocimiento de todas las ciencias, si no tengo caridad, nada me sirve. Entonces, en esta vida, entonces dice Santo Tomás, en esta vida lo más importante es la caridad. O sea, pero la caridad presupone la fe. Sí, Yeah. Y nos sirve mucho leer Caritas in Veritate, ¿verdad? Que no solo es, porque a veces podemos confundir la caridad o el amor con, como decía yo, la empatía, o a veces como decimos ahora, todo es amor, ¿verdad? Como están las corrientes ideológicas, amor es amor y todas esas cosas, ¿no? Se manipula, se vulgariza, se profana lo que es en realidad el amor. Por eso se dan desde la razón, desde la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad que nos hace libres, nos hace ser caritativos. Y ¿sí?, nos hace estar unidos a Dios. Unidos a Dios. Estar con Dios, como dices. Sí. Entonces, ¿por qué decíamos, me encuentro con el necesitado de los pobres? Por el amor que tengo a Dios. Y ese amor que tengo a Dios, que es recíproco, lo llevo al más necesitado, ¿sí?, al que carece de él. ¿O no lo encuentro? Bueno. Está padre después la tertulia, ¿verdad, Pater? Padre. Bueno, pues eso es lo que quiero compartirles. Les agradezco mucho. Estoy a la orden. Y lo que se les ofrezca, pues también. ¿Vale?